Hola, buen día. Continuando con los ejemplos en el uso del programa Microsoft Publisher, vamos a elaborar el día de hoy un folleto o trifolio, para lo cual les había explicado en el video de introducción que tenemos dos opciones. La primera opción es crear o empezar un documento, el documento que estemos trabajando desde cero. Para este fin, el programa nos permite crear una plantilla en blanco para que nosotros empecemos desde cero a elaborar lo que estemos necesitando. También tenemos la opción de buscar una de las plantillas em, integradas dentro de los paquetes de Office que nos permita utilizarla como base en la elaboración del material que necesitamos. También les explicaba cómo buscar plantillas en línea. Para la tarea, ustedes van a elaborar el mismo trifolio que estamos elaborando en este ejemplo, con la diferencia que usted va a decidir el diseño que quiere agregarle a su trifolio. Entonces, usted puede realizar la búsqueda en línea sobre folletos, plantillas de folletos, o también podemos buscar dentro de las plantillas integradas. Y recordándole, cuando explorábamos las diferentes opciones que tenemos, los trifolios se encuentran en la clasificación de folleto. Por lo tanto, buscamos esta opción y con un clic abrimos. Luego tenemos muchas opciones de plantillas integradas. Tenemos, por ejemplo, un folleto informativo con múltiples opciones. Nosotros podemos ver por acá cómo es la apariencia de dicho folleto. Vemos que está banda de colores, hay brocado con este diseño, divisor sencillo, fichas, flechas, marcador, modular, perforación, photoscope o rebote. También tenemos algunos, por ejemplo, en lista de precios, que es otra clasificación en este caso, y podemos ver más plantillas integradas, por ejemplo, arcos, barra accesoria, barras, etcétera. Usted es libre de escoger el diseño que más le guste para realizar su trabajo. Voy a buscar uno para fines del ejemplo. Por ejemplo, este modular se ve interesante. Vamos a ver cómo es la apariencia una vez que lo hayamos abierto. Entonces, si yo escojo este o si usted ya escogió el diseño que quiere trabajar, da clic donde dice crear. Y ya tenemos una base sobre la cual trabajar. Podemos ver por acá donde vamos a agregar el título, por ejemplo, del trabajo. En este caso es de una empresa. Para fines del ejemplo, nosotros vamos a quitar esto, ya que la información que vamos a trabajar en el trifolio es sobre parte de la información del documento de introducción a la informática. Entonces, es más que todo un trifolio de estudio. Podemos ver la página 1 y la página 2, que cuando lo doblamos, esta sería la parte externa del trifolio y esta sería la parte interna, donde esta página pega acá y esta cierra el trifolio en los trifolios convencionales. Luego que tenemos ya la plantilla definida, podemos observar cómo al ser una plantilla prediseñada, ya tenemos los márgenes de la página en donde vamos a tener el corte del texto, como podemos ver por acá. Sin embargo, trabajar con este diseño así como está
no es una camisa de fuerza. Usted puede, por ejemplo, agregar formas, cualquier forma que se necesite para que el trifolio sea más llamativo. Incluso puede agregar imágenes, ya sea con esta opción o arrastrando y soltando o copiando y pegando, tal y como lo mirábamos, por ejemplo, en Microsoft PowerPoint. Entonces podemos ver que a pesar de que es una plantilla prediseñada, no nos limita a que podamos agregarle nuestro toque personal. Incluso si buscamos la opción insertar, podemos ver que tenemos otras opciones, por ejemplo, tabla, otra sección de imágenes, bloques de creación en donde podemos agregar bordes, podemos ver las múltiples opciones que tenemos. Incluso calendarios podemos adicionar a nuestro trabajo, dependiendo el tipo de documento que estemos trabajando. Al mismo tiempo podemos agregar algunos elementos de página, como podemos ver por acá. También tenemos la opción de crear cuadros de texto como se realizaba, por ejemplo, en PowerPoint o en Word. Y además las famosas Word Arts, que son diseños de letras que nos permiten visualizar de una manera más llamativa. Además, aunque no es tan convencional, podemos agregar encabezado, pie de página o número de página a nuestro material publicitario. En la pestaña Diseño, podemos ver que también tenemos otras opciones. Podemos cambiar la plantilla que estamos utilizando, definir márgenes, la orientación de la página y el tamaño. En caso de que, por ejemplo, este trifolio podemos ver que está en A4 horizontal, pero ¿qué sucede si usted solo tiene tamaño carta? Papel tamaño carta. Entonces puede configurarlo con la opción de tamaño carta o tamaño oficio u otros tamaños que podemos ver por acá. Tenemos también las guías de diseño, como podemos ver, que nos permitiría visualizar los cortes del texto, por ejemplo, en nuestro diseño. Tenemos otras opciones, por ejemplo, una combinación de color. En este caso vemos que el color que está por defecto es el de concurrencia. Sin embargo, podemos escoger otro, por ejemplo, aspecto, fundición, y vemos que cambian ciertos colores en el diseño del trabajo que estemos realizando. Podemos ver este que se llama brío, civil, flujo, metro, etcétera. Tenemos múltiples colores. Usted escoge el que más le gusta. En mi caso voy a escoger este que se llama, vamos a ver, este que se llama equidad. Vamos a trabajar con este en mi caso. En su caso, usted escoge el diseño que más le gusta o la combinación de colores que más le gusta. También tenemos la opción de agregarle un fondo a nuestro trifolio, como podemos ver. Un azul claro, dependiendo del gusto de los colores que usted le quiera agregar. Para fines de este ejemplo, lo vamos a dejar sin fondo. Vamos a ver, ahí está, color blanco. Usted puede agregar un color suave, como podemos ver por acá, de tal manera que sea más fácil leer las letras negras. Entonces, iniciando ya en la modificación del trabajo, vamos a empezar agregando el título en esta parte de acá. Luego, la plantilla nos sugiere que aquí vaya una imagen alusiva a lo que queremos publicitar o dependiendo del objetivo de nuestro trabajo. Les mencionaba sobre esta parte que dice lema o eslogan de la empresa, ya que no estamos haciendo un
un diseño para una empresa, lo vamos a retirar. En el caso de los trifolios para la universidad, sí se escribe, por ejemplo, acá la información básica de la clase o de la universidad. En este ejemplo lo vamos a dejar sin este eslogan. Únicamente usted va a escribir su nombre en la parte inferior del trifolio. Para eliminarlo, seleccionamos el elemento que queremos eliminar y luego podemos presionar la tecla suprimir del teclado o con clic derecho y eliminar objeto. Usted escoge cómo lo quiere hacer. Y por acá igual eliminamos este objeto. Ahora bien, para poder llenar el trifolio, usted tiene dos opciones, como estábamos hablando en la elaboración de presentaciones. Puede ser que usted copie y pegue la información, o también en el caso de algunos documentos protegidos que no permiten copiar y pegar, usted debe escribir con su teclado la información que requiera en el trifolio. Y de hecho que es la opción que más se sugiere, porque al momento de realizar este tipo de trabajo, lo que necesitamos es un resumen de la información que queremos plantear. Por lo tanto, debemos escribir ese resumen que queremos en el trifolio. Empezando por el título, por acá tenemos Introducción a la Informática, Conceptos Básicos. Entonces vamos a agregar este título completo. Y como le decía, tenemos la opción de copiar y pegar o de escribir lo que necesitamos en el trifolio. Luego Control C o clic derecho, copiar texto. Nos ubicamos en el trifolio y donde dice información del producto o servicio, nosotros eliminamos esto y pegamos el título que queremos. Ok, ahí podemos ver. También tenemos la opción de cambiarle el tipo de letra o el tamaño de letra en la pestaña Inicio. Podemos ver por acá, seleccionamos el texto y luego buscamos el tipo de letra que queremos. A mí me gusta mucho trabajar con la letra Calibri, por lo tanto voy a seleccionar ese tipo de letra. Usted escoge un tipo de letra que más le agrade. El tamaño, pues parece que está bien, Introducción a la Informática. Aquí podemos centrar o justificar el texto. En el caso de los trifolios, se ve mejor, más estético, el texto centrado. Y finalmente podemos agregar negrita para que resalte más el texto. También podríamos adicionar lo que es un fondo a esta figura, para lo cual buscamos en la sección de formato. Seleccionamos la figura, en este caso este cuadro de texto, y buscamos formato y relleno de forma. Podemos ver que tenemos múltiples opciones, por ejemplo esta, y vemos cómo es la apariencia. También podemos hacer más grande el objeto que estamos trabajando o hacerlo más pequeño. Ok, creo que para mi gusto así está bien. Usted escoge cómo va a dejar el título en su trabajo. Luego vamos a buscar una imagen alusiva a este documento. Entonces nos vamos a Google y vamos a buscar una imagen alusiva a la informática en general. Estamos aquí y vamos a escribir lo que necesitamos buscar. En este caso, lo que necesitamos buscar es informática. Luego Enter y buscamos en la sección de imágenes.
para ver qué imagen se adapta más al concepto o a los conceptos que estamos estudiando. Usted escoge una imagen que más le agrade y luego, tal y como lo trabajábamos en Microsoft PowerPoint, vamos a abrir la imagen y clic derecho, copiar imagen. Posteriormente, pegamos en el espacio que necesitamos. Pero antes de pegarla, vamos a eliminar este objeto que tenemos acá. Luego, pegamos con control V del teclado o clic derecho, pegar. Movemos el objeto que necesitamos y lo achicamos en caso de que se requiera. Podemos ver que ya está nuestra portada. Ahora faltaría que usted agregue sus datos, los datos de la persona que está elaborando este documento. En este caso tenemos un espacio que corresponde al número de teléfono si estuviéramos elaborando un trifolio para una empresa, y podemos hacer uso de este espacio para escribir el nombre. O bien podríamos eliminar este cuadro de texto e insertar uno nuevo. Eso queda a opción de usted. Para fines del ejemplo, vamos a utilizar este cuadro que ya tenemos en la plantilla. Entonces, al igual que las presentaciones, vamos a escribir elaborado por y luego su nombre. Hacemos más grande el cuadro y agrandamos también el tipo de letra para que pueda ser visible. Podemos escoger otro tipo de letra y el tamaño. Vamos a ver. Ok, parece que ahí es visible. También podríamos, por ejemplo, centrarlo de esta manera, moviéndolo. Ok, de esta manera ya quedó. Luego, después de trabajar la primera página del trifolio, vamos a trabajar el documento en su parte interior, en donde tenemos el título interior principal y la información de ese título, luego un título secundario, podemos ver, y la apariencia nos dice que son conceptos resumidos. Entonces, aquí usted debe buscar la manera de resumir los conceptos que se le presentan en el texto que quiere incluir en su material publicitario. Entonces, en nuestro caso, el título interior principal tendría que ser conceptos básicos. Y en este caso es de la informática. Conceptos básicos. Luego, revisamos qué conceptos básicos tenemos. Estábamos hablando de la sociedad de la información, que son podemos ver por acá, hablábamos que está muy relacionada con lo que se conoce como TIC. Entonces, aquí es donde usted debe ver cuál es la información más importante del documento que está trabajando o lo que usted quiere que la persona que va a leer el trifolio vea en su documento. Vamos a ver entonces qué podemos agregar por aquí. Ok, vamos a agregar el concepto de TIC, que es esta información que tenemos por acá. Luego copiamos el texto y lo pegamos donde vemos este texto que estaba prediseñado. Entonces eliminamos el texto que teníamos y pegamos
el texto que necesitamos. Luego tenemos que darle un formato, para lo cual lo seleccionamos, escogemos el tipo de letra, el tamaño de letra. Vamos a ver, ahí podemos ver que está en 12, vamos a ver en 11, ok, se ve muy bien, y lo justificamos. Mucho cuidado cuando estemos copiando y pegando, ya que a veces es necesario hacer ajustes en el texto. En este caso podemos ver que hay un salto de línea entre las y TIC, por lo cual tenemos que reducir ese espacio que hay entre palabras. ¿Cómo lo reducimos? Nos ubicamos en la línea, en la segunda línea, y luego con la tecla de eliminar texto vamos a presionarla y luego separamos. Podemos ver por acá que también es necesario realizar ese ajuste. Por acá, donde sea necesario, usted debe realizar este procedimiento. Ok, podemos ver entonces que ya nos quedó de una manera agradable. Ya que estamos hablando de las TIC en este caso, debemos buscar una imagen que sea alusiva a las TIC y luego escribir un pie de imagen o gráfico, en este caso imagen, que sea o que describa la imagen que vamos a agregar. Nos trasladamos a Google y escribimos en esta parte de búsqueda el término TIC. TIC informática para ser más específico. Y vamos a suponer que la primera imagen es lo que estamos buscando. Entonces la copiamos y la pegamos por acá. Es necesario que hagamos la imagen pequeñita y la acomodemos en el texto. Ok, al eliminar la imagen, si usted se fija, perdimos la opción de agregarle el pie de página. En algunos casos sí es importante y es necesario conservar el formato. En otros casos no es importante, siempre y cuando haya una imagen alusiva. Ok. Voy a pausar el video acá para poder llenar los siguientes campos y que usted ya vea este trifolio terminado. Y en la tarea usted debe hacer un trabajo similar al que vea en este ejemplo. Ok, continuamos. Volví a iniciar la grabación porque necesito explicarles algo adicional. Muchas veces cuando nosotros copiamos y pegamos, nos van a aparecer algunas palabras en otro color. En este caso podemos ver que la palabra ofimática nos aparece en color azul. O también muchas veces nos puede aparecer en negrita o en cursiva cuando no debe llevar esos colores o ese diseño. Entonces, para esto, lo que nosotros hacemos es seleccionar todo el texto, en este caso el concepto de ofimática, y lo personalizamos. Le agregamos el tipo de letra que queremos, el tamaño que queremos, justificamos y podemos agregar la alineación del texto que nosotros necesitamos ver en nuestro trabajo. Agregamos color de fuente negro para que esos colores azules se quiten. Y para quitar las negritas, nosotros presionamos negrita y luego otra vez para agregar y para quitar. Lo mismo sucedería con la cursiva o con el subrayado. Luego en este caso tenemos que ordenar el texto.
como habíamos hecho en el primer párrafo, que por cierto lo modifiqué de esta manera porque faltaba el título de tecnologías de la información y la comunicación. La imagen la agregué en la parte de abajo con su pie de página para que para que no quedara este espacio vacío. Luego pasamos a lo que es la informática, la ofimática, y vamos a buscar una imagen alusiva a la ofimática. Podemos ver que ya está el texto. Luego, para no perder la opción que nos dice pie de imagen o gráfico, vamos a buscar la imagen que queremos agregar. En este caso, yo ya tengo esta imagen. Luego copio la imagen que necesito y sobre la imagen que tenemos lo vamos a pegar. Vamos a pegar la imagen que necesitamos y podemos ver que no perdemos la opción pie de imagen o gráfico. Entonces ya podemos realizar la modificación. Ofimática puede ser en este caso, o puede ser ejemplo de ofimática o computadora, algo alusivo a la imagen que agregamos. De igual forma, este objeto se puede hacer más grande o hacer más pequeño, dependiendo del objetivo de la imagen que usted haya agregado. En este caso lo vamos a dejar pequeño para que no nos interfiera en el texto que tenemos, para que no se pase a la siguiente página. Y ya que estamos agregando negrita a los nombres de las imágenes, aquí nos falta agregarle negrita. Ejemplo. A continuación, vamos a finalizar el trifolio para ver el resultado final. Ok, aquí me faltó mencionarles algo importante. Como podemos ver, tenemos un elemento acá que es continuación del anterior. Como podemos ver, hay continuidad. Entonces, para poder escribir acá, vamos a necesitar ubicarnos en la última línea de la segunda página y posteriormente presionar la tecla Enter para que nos redireccione a la siguiente página. Luego ya tenemos el texto que necesitamos, lo copiamos y lo pegamos y hacemos los ajustes que teníamos, los ajustes necesarios. Tipo de letra, tamaño. Quitamos la negrita, agregamos color negro y creo que ya está. Vamos a ver. Ok. Nos falta el título de este texto, el título secundario, que en este caso es el hardware. O hardware, creo que es hardware, ok. Unificamos los títulos. En este caso, si nosotros queremos este mismo formato para este título, ok, aquí es hardware, me faltó la D, vamos a ver. Lo que hacemos es copiar el formato. Para copiar el formato, presionamos con un clic en cualquier parte de este título. Luego buscamos en la pestaña Inicio la opción que se llama Copiar formato. Posteriormente, seleccionamos el título al que le queremos agregar ese formato. De esta forma nos queda hardware. Esto no lo necesitamos ya que no estamos hablando de ninguna empresa.
Por lo tanto, lo eliminamos. Eliminamos todo aquello que no nos interese para nuestro trabajo específico. Finalmente, para terminar con la parte interna de este trabajo, vamos a buscar una imagen alusiva a lo que es el hardware. Y podemos ver muchos ejemplos. Vamos a buscar cualquiera que nos permita conocer este concepto o que nos permita ilustrar este concepto. Por ejemplo, esta imagen. Copiar y la pegamos por acá. Es necesario hacerla pequeñita para que nos quepa donde la necesitamos. Y así usted puede ir diseñando el trabajo que esté realizando. Tenemos que centrarlo. Creo que ahí ya está centrado. Y para escribir el pie de imagen, en este caso, vamos a ver si lo podemos hacer así. Ok. Con un Enter, amplié el cuadro de texto, luego con Enter, y ya tenemos el puntero ubicado en la parte inferior de la imagen. Posteriormente, centramos y escribimos el pie de imagen. En este caso, lo queremos en negrita y se va a llamar ejemplos de hardware. Luego vamos a continuar en la parte externa y espero que no haya ningún aspecto adicional que tenga que explicarles para que ustedes ya puedan ver el resultado final de este trabajo. Ok, ya estamos finalizando lo que es el trifolio sobre Introducción a la Informática, Conceptos Básicos, el cual ustedes van a elaborar de la misma manera, claro, personalizándolo como les había mencionado y utilizando el material que les voy a proporcionar en el campus virtual. Podemos ver cómo quedó la parte interna del trifolio y cómo se ve la parte externa. Para finalizar, podemos hacer uso de esta información que aparece por defecto para agregar otros aspectos sobre la organización o sobre la clase para la cual ha sido diseñado este trifolio. Entonces, en organización podríamos escribir Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Autónoma de Honduras. Claro, puede ser aquí en caso de que no tengamos más texto que agregar o puede ser en la portada del documento. Sin embargo, al incluirlo en esta parte puede verse muy cargado y el objetivo de los trifolios es que nos permitan leer un resumen de la información que queremos transmitir. Universidad Nacional Autónoma de Honduras y luego aquí usted puede agregar otros aspectos de la clase, por ejemplo, la asignatura. Vamos a auxiliarnos de este cuadro de texto. Asignatura. Computación 1 en este caso. Y podrían agregar, si fuera necesario, el nombre del profesor o profesora. En realidad no es mucha información la que se puede agregar. Eso depende del objetivo del trabajo que usted esté realizando.
Vamos a ver si nos permite. Enter. Y podríamos cerrar con primer periodo, primer pack 2021. Y esta es una manera de cómo llenar este espacio posterior, este espacio que tenemos acá en un trifolio. De esta forma no se ve muy cargado. Tenemos información general acá sobre el título del trifolio. En el interior es donde debe ir la información básica de lo que queremos mostrarle a la persona que va a leer la información. Posteriormente, en la parte externa se puede llenar este espacio o incluso este, y al final se pueden agregar este tipo de datos generales sobre lo que queremos mostrar en este tipo de trabajos. Finalmente, usted debe guardar el trifolio, escoger la carpeta en la cual quiere guardar su documento. En mi caso, yo la voy a guardar en el escritorio y le vamos a escribir las especificaciones que se le piden a usted para la tarea. En este caso no recuerdo, pero siempre se les pide con su apellido, guión bajo, su nombre y guión bajo cuál es la tarea que van a realizar. En este caso lo voy a dejar así porque en este momento no recuerdo qué tarea es. Luego guardamos el documento y posteriormente usted debe subirlo al campus virtual o en caso de que el campus no le acepte el trabajo, me lo puede enviar a mi correo electrónico. Y con esto finalizamos el ejemplo de elaboración de trifolios o folletos utilizando Microsoft Publisher. Posteriormente, lo que restaría sería imprimirlo de acuerdo al tipo de papel que tenemos disponible.